Los invitamos a revisar las noticias económicas aquí en France 24 y para eso está con nosotros en el estudio Juan Armando Rojas. Bienvenido. Gracias, Juan. Un gusto estar en este espacio. Igualmente, pues bien, a propósito de la contienda electoral en Argentina, ¿cuál es el panorama económico de este país? Bueno, las elecciones presidenciales se desarrollan en medio de un deterioro económico y una inflación galopante con crecientes tasas de pobreza y de miseria. El Producto Interno Bruto del país cayó 2,8% en el segundo trimestre de este año. Los hogares se enfrentan a una constante pérdida de poder adquisitivo por cuenta de un aumento desbordado en el índice de precios al consumidor. Según cifras oficiales, la inflación interanual, que hace un año era del 88%, en septiembre superaba ya el 138%, su mayor nivel en 3 décadas. Es la más alta de la región después de la de Venezuela y una de las mayores del mundo. Esta situación se refleja en mayores costos de bienes y servicios como prendas de vestir, recreación, cultura y alimentos, entre otros. Para dimensionar, Juan, los desafíos económicos que le esperan al nuevo gobierno, consultamos al analista económico y consultor Juan Carlos Juárez, quien plantea que no hay soluciones milagrosas, pero que uno de los primeros retos es rediseñar el comercio, la política comercial y exterior y aumentar también la competitividad. Nosotros no podemos seguir siendo un país exportador de materias primarias, de productos primarios. Tenemos que darle en la cadena de valor una mayor sustento a lo que le vendemos. No podemos seguir vendiendo grano. ¿Por qué vendemos soja en grano para alimento de cerdo a China y no vendemos aceite de soja o harina de soja o otros tantos derivados de la soja? Si vamos a explotar el litio, nosotros no se puede estar llevando el litio de la Argentina a granel. Tiene que ser con valor agregado, tiene que ser la batería directamente que se tiene que llevar de la Argentina. Digamos, fabricada en la Argentina. Eso implica el cambio de un paradigma. Pues bien, otro de los retos del próximo gobierno será el tema también del empobrecimiento. ¿Cuál es la magnitud de la pobreza en este país? Bueno, te cuento que el nuevo gobierno se encontrará con un desafío que no es menor. Mientras la inflación sube y la pérdida de valor de los salarios es constante, las cifras oficiales dan cuenta de una tasa de pobreza que en el primer semestre del año superó el 40% de la población. Se calcula que cerca de 3 millones de hogares son pobres, tan solo en las áreas urbanas que incluye esta medición. Según nuestro analista invitado, uno de los factores de empobrecimiento ha sido precisamente la inflación, por lo que también se requiere darle un viraje al manejo de la política monetaria. Lo otro es que el Banco Central tenga una real autonomía. El Banco Central no puede ser un apéndice del Ministerio de Economía, tiene que ser un ente autárquico, autónomo. No se puede mezclar la toma de decisiones políticas en materia económica con lo que significa la regulación que tiene el Banco Central con respecto al sector financiero. La otra cuestión, para la Argentina, rápidamente nosotros tenemos que tener reglas claras para el sector agropecuario de la Argentina. Es fundamental. Digamos, un país que puede exportar soja, que puede exportar trigo, que puede exportar carne, que puede exportar maíz y otros granos, necesita tener una política clara para el sector en la medida y reducir paulatinamente las retenciones. Hoy las retenciones están en el orden del 30%, es decir, de cada $10 que produce en exportación el campo, 3 se los saca el Estado. Bien, pues hablábamos de la inflación, luego del empobrecimiento que van muy conectados, pero otro de los desafíos que enfrentan los argentinos es el tema de la deuda pública. ¿Qué tanto ha aumentado? Juan, en lo corrido de esta década y con las necesidades derivadas de la pandemia del COVID-19, la deuda argentina ha venido creciendo año tras año. El más reciente reporte del Ministerio de Economía, con corte a junio pasado, dice que la deuda pues ya supera la cifra de 400.000 millones de dólares. Es decir, las obligaciones financieras han crecido en más de 60.000 millones de dólares desde el año 2020. Y para eso hay que ordenar cuestiones que si bien creo que todas las conocen, nadie las pone en la agenda. Por ejemplo, 50% de los trabajadores no registrados. Ahí tenemos un problema en materia laboral y de seguridad social muy importante. 40% del PBI de la economía sumergida, es decir, no registrada. Ahí tenemos
un faltante en materia fiscal muy importante que podría fortalecer las arcas del Tesoro Nacional. La refinanciación de una deuda que supera los 400.000 millones de dólares con organismos internacionales, fundamentalmente con el Fondo Monetario, que requiere una renegociación que permita a la Argentina abordar el pago de esa deuda. Bueno, y por último, ¿qué le espera al país en tema de crecimiento económico? El Fondo Monetario proyecta que este año el PIB argentino caerá 2,5%, lo que supone esfuerzos inmediatos de la nueva administración por lograr revertir esta tendencia. Con todo esto damos el panorama completo de lo que vive en este momento Argentina. Muchas gracias, Juan, por toda esta explicación, y a ustedes los invitamos a que sigan con la programación de France 24.